El día de hoy tengo el grato placer de tener aquí a mi lado a uno de, voy a decir, mi maestro, uno de mis principales maestros en la Academia del Derecho, pero también uno de mis grandes amigos. Su nombre es Rubén Martínez Dalmau, profesor de Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia. Ha sido diputado también por Podemos. No solamente eso, ha sido muchas cosas. Es más, creo que el tiempo no me va a alcanzar para decir los títulos y los reconocimientos que esta persona tiene, pero sí lo que puedo decir a nivel personal es cómo él ha impactado en mi vida y por qué está en este primer episodio de podcast. Así que, Rubén, bienvenido. Querido Rubén, creo que presentarte es muy difícil para mí. Siempre ha sido bien difícil porque digo, ¿será que me voy a olvidar de algo más de las cosas que Rubén ha hecho? Pero me gustaría comenzar primero por preguntarte, ¿cómo estás? Bueno, querido Eddie, estoy muy bien porque además tener la oportunidad de estar aquí en el primer episodio de tu podcast, en un proyecto nuevo, un proyecto joven, con toda la empatía y toda la alegría que tú siempre le pones a tus proyectos, para mí realmente pues es un elemento que me proporciona mucha felicidad. Así que estoy muy bien. Estar aquí en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, siempre es una maravilla. Y yo ya hace muchos años que vengo, como sabes, me siento muy bien, muy acogido y la verdad es que estoy encantado de poder hoy hablar de cosas que nos interesan a los dos. Claro que sí. No, y ese es un tema, mira, que mencionás. Sos una persona muy viajera, ¿no? Has recorrido prácticamente el mundo. Pero cuando digo esto no me refiero en tono de turismo, sino que has siempre tenido la oportunidad de impartir, ya sea dando clases o asesoramientos en diferentes lugares. Contame un poco sobre tu experiencia a nivel internacional. Sé que has sido parte de algunos procesos de asamblea constituyentes, procesos además políticos, sociopolíticos, sociojurídicos muy importantes, sobre todo en Latinoamérica. Coméntame un poco más sobre esa experiencia, cuáles han sido los momentos que más te han marcado. Vamos a hablar específicamente de Latinoamérica, ya que estás acá en Santa Cruz. ¿Cuáles han sido esos momentos que más te han marcado como profesional, como profesor de Derecho Constitucional? Efectivamente, yo viajo, me gusta mucho viajar. Creo que la condición natural de las personas es viajar. Recuerda que en los prácticamente 2.600.000 años que vivimos, hemos pasado más de 2,5 millones viajando, sí, caminando, distribuyéndonos, ¿no? Ahora una vida muy sedentaria, ¿no? Claro, sí. Entonces solo hace 11.000 años que estamos, digamos, asentados en un lugar. Por tanto, nuestra condición humana y nuestra evolución está pensada para viajar, para caminar, para moverse. Y creo sinceramente que la gente que no viaja se pierde lo más rico que tiene la vida, que es tener nuevas experiencias, nuevos amigos, conocer gente, lugares. Claro. Y eso realmente es algo que a mí me proporciona mucha ilusión para vivir. Sabes que al final lo que nos motiva para vivir son nuestros propósitos. Y mi propósito justamente es eso, conocer otras tierras, otros horizontes, ver atardeceres en lugares donde no he estado nunca. Claro. Eso realmente me proporciona mucha felicidad. Y particularmente en América Latina, donde sabes que yo tengo una especial vinculación. Yo siempre digo que, bueno, que sí, soy europeo, que mi corazón está en América Latina, y eso ha implicado desde siempre una cercanía muy grande con las sociedades latinoamericanas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Lo que me ha permitido estar presente en muchos de los momentos álgidos de la construcción democrática en América Latina. Al fin y al cabo, la democracia es el objeto de mi estudio como profesor. Lo ha sido siempre, desde que tengo conocimiento. Lo que me interesaba en mis clases de Derecho Constitucional era la democracia, cómo funcionaba la democracia, cuáles eran los mecanismos para hacerla realidad. Y unir esas dos pasiones, democracia y América Latina, siempre me ha proporcionado mucha motivación, y yo creo que ese ha sido el principal propósito de mi vida. Me encanta ese sentido de lo que me dices. Precisamente por eso te preguntaba qué momentos consideras importantes, ¿no? De tu experiencia en Latinoamérica que te han formado a ti como profesor de Derecho Constitucional. Me imagino el haber sido parte de procesos de Asamblea Constituyente han tenido que generar algún tipo de cambio o de perspectiva con respecto a lo que ha sido desarrollar precisamente el derecho constitucional ya
en la cancha, en el espacio, digamos, institucional sobre todo, ¿no? Me gustaría que me comentes un poco más sobre esas experiencias ya específicas sobre las asambleas constituyentes, por ejemplo. Claro, bueno, digamos que una asamblea constituyente es el lugar donde se crea democráticamente una constitución. Correcto. Entonces, estar presente en una asamblea constituyente es algo que tiene una trascendencia vital, profesional determinante, ¿no? En este sentido, sí es verdad que yo hace ya muchos años que he estado presente en varios de los procesos constituyentes latinoamericanos. Estuve hace un par de años en Chile viendo cómo funcionaba la Convención Constitucional, ¿no? La primera de las convenciones. Estuve bastante tiempo allá y estuve trabajando con los constituyentes, acompañando la convención, viendo cómo funcionaba, estudiando cuáles son los mecanismos que determinan una asamblea constituyente, cuáles son los elementos que la caracterizan. Estuve bastante tiempo en Ecuador. El caso ecuatoriano fue muy particular porque fue una asamblea constituyente bien interesante, con elementos rompedores de los paradigmas clásicos, ¿no? Pensemos que es una asamblea constituyente impulsada también por pueblos originarios, que tiene cosmovisiones incorporadas en la propia Constitución. Recuerdo mucho, por ejemplo, el debate que tuvimos sobre si la naturaleza podía ser sujeto de derechos o no, Claro que sí. que finalmente se incorporó en el artículo 10 de la Constitución de Montecristi. Estuve en Venezuela en el año 99. Esto mucha gente no lo sabe porque yo era un veinteañero en aquella época. Después del Caracazo. Claro, 10 años después del Caracazo. Y lo cierto es que fue una experiencia vital para mí, transformadora, porque vi cómo había una ebullición democrática que finalmente iba a acabar cuajando en una constitución muy interesante, ¿no? Con independencia de toda la evolución que he tenido después. Yo siempre digo que una cosa es el momento constituyente y otra cosa distinta es cómo evoluciona ese momento constituyente. Pero sin ninguna duda, querido Eddie, el momento, la experiencia que más me marcó fue la boliviana. Okay. Es decir, yo estuve acompañando el proceso constituyente boliviano mucho tiempo. Estuve además siguiendo ese proceso, esa asamblea constituyente en sus momentos de auge, en sus momentos, digamos, de caída, ¿no? O no tan exitosos. Claro. Recuerdo, por ejemplo, haber estado aquí en Santa Cruz con la Asamblea Constituyente, fue muy interesante, los procesos de diálogo que se generaban con los pueblos campesinos, los pueblos originarios, las sociedades, los diferentes sectores diversos de la sociedad boliviana, ¿no? Muy interesante, el Pacto de Unidad, fenomenal. Y luego, además, estuve en Sucre, también en los momentos más complejos de la Asamblea Constituyente, en un momento muy particular, que fueron en la Glorieta, cuando se dio la aprobación en grande de la Constitución, y fue un momento, como todo el mundo conoce, donde pasaron muchas cosas, muchas de ellas bastante desagradables, por cierto, y hubo una crisis en la Asamblea Constituyente, y estuve, en definitiva, acompañando el proceso, y a mí me impactó porque pude conocer de primera mano este país. Este país, yo lo conozco de hace mucho tiempo que vengo a Bolivia, empecé ya hace muchos años dando clase en la primera maestría en Derecho Constitucional que se creó en el país, que fue en la Universidad Andina Simón Bolívar, en su sede en La Paz. Entonces, a partir de ahí tenía una relación muy cercana con las universidades, como la UMSS en La Paz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz, pero es verdad que ese conocimiento se tradujo en experiencias vitales durante el proceso constituyente. Claro, para mí fue un momento transformador. Quizás el más importante, entonces, como lo mencionas. Me parece súper interesante. Yo he tenido la oportunidad de ser tu alumno en aulas de maestría. Pero hablando sobre Bolivia, hablando sobre el proceso de Asamblea Constituyente, hoy ya estamos a ¿cuánto? Más de 10 años de la Constitución boliviana, ¿no? Y han pasado muchas cosas, ¿no? En este proceso de aprobar la Constitución y la vigencia de la Constitución hasta, ¿no? En nuestros días. Una de ellas, por ejemplo, el intento de modificarla, ¿no? Para un proceso reeleccionario. Bueno, un montón de interpretaciones también que se han dado en el camino. A mí me gustaría escuchar de vos.
algo que hablábamos en clase, ¿no? Una cosa que era muy importante en el aula, que era sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, esta corriente constitucional, que también me parece una corriente filosófica dentro del constitucionalismo moderno. Sé que es muy difícil explicarlo de manera concreta y específica, pero ¿cuáles serían las principales características de este movimiento que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano? La verdad es que esas nuevas constituciones que aparecen en América Latina a partir de los años 90 del siglo XX conforman un modelo diferente del tipo de constituciones que había previamente. Justamente en mis clases siempre hago referencia a cómo eran las constituciones antes del nuevo constitucionalismo. Eran constituciones adaptadas de modelos extranjeros, foráneos. Eran constituciones poco democráticas, poco integradoras. Date cuenta que eran constituciones formadas por asambleas constituyentes patriarcales. No había mujeres en esas asambleas constituyentes, eran clasistas. No había pueblos originarios. En un país como Bolivia, donde hay una presencia tangible de pueblos originarios, no estuvieron presentes formando asambleas constituyentes o constituciones ya desde la primera Constitución de 1826 y durante todo el siglo XIX y durante prácticamente todo el siglo XX, ¿verdad? Desde ese punto de vista, cuando se crean las constituciones del nuevo constitucionalismo, que empiezan en el caso colombiano en 1990-91, empiezan a aparecer cosas que habían sido olvidadas en los procesos constitucionales latinoamericanos. En primer lugar, el fundamento democrático de una asamblea constituyente. Pensemos en la séptima papeleta en Colombia, cuando el pueblo colombiano decide avanzar democráticamente a través de un referéndum para acabar con la constitución anterior. Autoconvocado, además, ¿no? Autoconvocado, efectivamente, ¿no? La constitución de 1886 era una constitución que decía que solo se podía reformar por el Parlamento, con la aprobación de una Cámara, de otra Cámara, y el pueblo colombiano, en una situación, además, de enorme tensión, problemas críticos, la guerrilla, el narcotráfico, dijo, no, claro, aquí hay que buscar una solución desde la soberanía popular, y la soberanía popular implica que si queremos que haya una asamblea constituyente, no nos lo puede impedir una constitución realizada hace más de 100 años. Claro, que no refleja justamente esa realidad política y social del mundo. Efectivamente, ¿no? Esa idea que marcó de manera determinante la Constitución francesa de 1793, de que cada generación tiene el derecho a tener su Constitución. Estamos de acuerdo con eso. Y que ninguna generación pasada puede imponer su Constitución a una generación futura, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, desde ese punto de vista, cuando empiezan ya a plantearse democráticamente ese tipo de asambleas, se generan constituciones mucho más integradoras, claro, mucho más democráticas, con mayor capacidad de crear procesos emancipadores. Date cuenta que, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente colombiana, desde que se inicia en el año 90, ya hay mujeres, ya hay pueblos originarios, ya hay una ampliación del concepto pueblo, que es el elemento determinante de la soberanía, de la voluntad popular, ¿verdad? Porque el gran problema que ha habido en la Constitución democrática es restringir el concepto pueblo. Si yo el concepto pueblo elimino a las mujeres, extraigo a los pueblos originarios, extraigo a los que no tienen familia, extraigo a los pobres, al final, ¿qué es el pueblo? Un pueblo es una clase social patriarcal que es la que define qué es, cuál es su futuro. Pueblo como una casta, digamos, ¿no? Una casta, efectivamente. O por lo menos una clase muy limitada que solo representa sus intereses. Si alguien cree que una constitución creada por una asamblea constituyente que solo representa los intereses de la oligarquía va a mirar por todo el pueblo, pues eso no va a ocurrir. O sea, va a ser imposible porque la oligarquía va a mirar por los derechos de la oligarquía. Cuando en el nuevo constitucionalismo empieza a ampliarse el concepto pueblo y entran las mujeres, entran los pueblos originarios, entra la gente que no tiene muchas veces ni siquiera estudiado o ni siquiera o sobreviven, pero están ahí, cuando se inician procesos de diálogo, esa constitución les va a representar. Claro. Y por eso ese proceso constituyente boliviano, que forma parte de este nuevo tipo de constituciones, fue tan importante porque
por primera vez el pueblo boliviano se miró a los ojos con toda su complejidad. Claro, sí. Estas palabras no las dije yo, me las dijo en la Asamblea Constituyente una constituyente de un pueblo originario de aquí, amazónico, en que me comentó, mire, profesor, por primera vez estamos mirándonos. Claro, sí. El país no se había visto todavía y ahora sí nos estamos mirando, estamos entendiendo al prójimo. Por eso era tan importante esa Constitución de 2009. Sí, sí, por supuesto. Ahora ya estamos a 15 años de esa Constitución y la pregunta sería si seguimos mirándonos, ¿no? Ahora la situación creo que ha tomado un curso diferente, pero más allá del contexto político, que debatible en muchos aspectos, habiéndome explicado esta característica fundamental que tiene esa reminiscencia democrática, ¿no es cierto? Podríamos decir que el nuevo constitucionalismo latinoamericano tiene como principal esencia la democracia, ¿no es cierto? La participación democrática y la integración de estos grupos sociales que históricamente habían sido alienados, ¿no es cierto? Habían sido invisibilizados. Creo que ese es el término más correcto. Un tema que siempre me llamó la atención en tu clase en particular, ¿no? Y es esta discusión entre democracia y constitucionalismo, ¿ya? Pero te pregunto esto por qué, o sea, ¿por qué saco esto aquí a la mesa? Porque si bien me hablas de una, y que verdaderamente creo que ha sido así, de que ha habido un antes y un después con estos procesos constituyentes, ya sea en Colombia, en Venezuela, pero hablando específicamente en el caso boliviano, la Constitución abrió la posibilidad a un nuevo mundo, ¿no? a una nueva experiencia de Estado. Por lo menos en papeles ha sido una cosa, ha sido un evento realmente, vamos a decir, disruptivo, digamos, ¿no? de la vida institucional boliviana. Hoy por hoy creo que nos encontramos en una crisis institucional en Bolivia muy, muy grande, que no creo que sea adjudicable a la Constitución, sino más bien creo que es adjudicable al irrespeto de la misma. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber tu opinión sobre si puedes desarrollar un poco más esta tensión que existe entre democracia y Constitución, que sé que también otros constitucionalistas como Gargarella lo ha desarrollado en algún momento, pero me gustaría escucharte a vos. ¿Cómo se origina esta tensión entre Constitución y democracia? Bueno, en primer lugar, tenemos que partir de una base que es evidente, que es que la Constitución no es una varita mágica. Claro, La Constitución es un producto humano, es un constructo creado además por la razón, por la integración, que al final tiene que acabar consiguiendo que exista un texto constitucional que determine los valores y los principios del ordenamiento jurídico y que establezca de alguna forma procesos de desarrollo a largo plazo. Desde ese punto de vista, yo sé que normalmente para poder evaluar el día a día nos solemos llevar por la coyuntura, ¿no? ¿Qué ha pasado hoy? Claro. ¿Qué pasó ayer? Pero si somos capaces de salir de esa coyuntura y ver el bosque desde lejos, no el árbol, ¿no? Efectivamente, no solo el árbol, nos daremos cuenta de que todos los países con constituciones democráticas que se cumplen han tenido procesos de desarrollo enormes. Estamos aquí en Santa Cruz, que es una ciudad irreconocible. Es decir, si alguien que viviese aquí o que viniese aquí hace 20 años y llegara ahora, diría, me han cambiado la ciudad, ¿verdad? Entonces, y el propio país, ¿no? Recordemos cómo estaba Bolivia con todas las crisis desde años 80, 90, 2000, las marchas indígenas, la guerra del agua, la guerra del gas, y ahora tenemos una Bolivia, por supuesto, continúa buscando la forma de encontrar salidas, pero es verdad que hay una mayor estabilidad y que cuando incluso ha habido crisis, ha sido por el incumplimiento de la Constitución. Por lo menos ahora tenemos una Constitución en cual arrimarnos, digamos, que creo que sería eso lo más importante. Pues no solo eso, sino que esa Constitución ha creado procesos de descentralización,
Sí. ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar en Charagua hace unos años, Sí. vimos cómo estaba funcionando ese proceso de descentralización de un territorio, un municipio indígena originario campesino, Sí. los procesos departamentales de descentralización, el cuestionamiento del poder político, el control al poder político, son elementos que antes eran muy difíciles de plantear. Desde ese punto de vista, tenemos que ser capaces de ver con tiempo y con perspectiva cuáles han sido los efectos reales de la Constitución, que van de la mano de lo que ha hecho el ser humano, porque la Constitución no es, como he dicho antes, un milagro. Claro que sí. Pero tú me preguntas un tema que es importantísimo, que yo siempre hago mucho énfasis en mis clases de teoría política, de derecho constitucional, que es esa relación entre democracia y constitucionalismo. Date cuenta, estimado Eddie, que el primer elemento en surgir propio de la contemporaneidad fue el constitucionalismo, que no es otra cosa que el límite al poder. Es decir, el constitucionalismo lo que implica es que hay unas reglas y esas reglas tienen que ser obedecidas por todos. Tienen que ser obedecidas por quienes mandan y quienes no mandan. Tienen que ser obedecidas por el gobierno, por el parlamento, por la ciudadanía. Es decir, existen unas reglas que no están a disposición de los gobernantes, sino que son reglas que decide el pueblo. Un pacto social. Un pacto social, un contrato social, pero al fin y al cabo son las reglas del juego. Entonces todos estamos incorporados a esas reglas del juego. Claro, sí. Este país vivió una crisis muy grande cuando hubo una serie de personas que desconocieron esas reglas del juego y que dijeron, no, es que allí donde la Constitución dice una cosa, no dice eso, dice otra cosa, ¿no? Entonces, y ahí es donde proviene el problema. Claro. Porque a que nadie duda de la legitimidad de la Constitución si es creada y votada por todo el mundo. Nadie lo duda. Cuando dudamos es cuando se viola esa Constitución porque alguien decide que no le gusta. O cuando alguien ¿verdad? interpreta de manera discrecional una parte del texto que no tendría por qué interpretarse. Por supuesto, porque además lo interpreta mal, porque el pueblo había dicho una cosa diferente, ¿verdad? Entonces, lo bueno que tienen las constituciones democráticas, como en el caso boliviano, es que solo pueden ser cambiadas por voluntad popular. Es decir, ojalá en España hubiera un sistema de reforma a la Constitución como el que tienen ustedes en Bolivia. Ojalá lo hubiera. En España, para reformar la Constitución, se ponen de acuerdo los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, y ninguna de las tres reformas que ha habido de la Constitución han sido votadas por el pueblo español. Ninguna. Ustedes ese problema no lo tienen. ¿Por qué? Porque su constitucionalismo va de la mano de la democracia. Claro. La democracia es la capacidad de cambiar esas reglas del juego. Pero no los puede cambiar un partido político, no las puede cambiar un presidente, no las puede cambiar un tribunal constitucional, las cambia el pueblo. El verdadero poder constituyente. El poder constituyente democrático, originario. Desde ese punto de vista es como podemos buscar el equilibrio entre el constitucionalismo y la democracia. El constitucionalismo significa que el poder sigue las reglas del juego y la democracia significa que el pueblo es el único que puede cambiar esas reglas del juego. Estamos hablando prácticamente de nuestro artículo 411 de la Constitución. Me parece interesante lo que mencionás y creo que aquí algo muy rescatable de todo lo que has mencionado es la Constitución como ese punto de encuentro, ¿no? Como esa regla inamovible. Hoy por hoy, por ejemplo, Bolivia creo que sufre una crisis institucional precisamente por tratar de saltarse esas reglas, ¿no? Sin hablar específicamente de casos ni actores políticos, pero creo que uno de los principales problemas de la institucionalidad boliviana es precisamente saltarse esas reglas que es tan fundamental. Pero aquí yo quería apuntar una cosa que me parece interesante. ¿En qué momentos consideras que hay esta tensión entre democracia y constitución? Porque hasta el momento me has hablado de un encuentro entre constitución y democracia, pero pueden haber momentos donde existan tensiones entre estos dos fenómenos, entre estas dos instituciones. Desde luego, permanentemente existe una tensión. ¿Por qué? Porque la democracia implica un poder del pueblo de hacer aquello que quiere hacer. Por tanto, implica un no control de la decisión, sino lo que solemos llamar, en teoría de la soberanía, un poder ilimitado.
Pero el constitucionalismo lo que plantea es la necesidad de limitar el poder, porque solo con el límite al poder podemos garantizar derechos. Claro. Solo con el límite al poder existe un Estado de Derecho, es decir, se tienen que cumplir las reglas del constitucionalismo, la Constitución. Por tanto, hay una tensión permanente, ¿no? Esa tensión permanente se ve claramente, por ejemplo, cuando un dictador convoca un referéndum para que la gente continúe confiando en él, y lógicamente son referéndums que acaban siendo referéndums fraudulentos o que acaban siendo muy limitados. ¿Por qué? Porque el pueblo me quiere, ¿no? La idea que tiene el autoritarismo, ¿no? La personalidad autoritaria, el pensamiento autoritario, comentaba Adorno. Adorno siempre decía que el pensamiento autoritario es aquel que cree que existe él solo y que todo el mundo siempre lo quiere a él. Claro. Entonces no quiere otro tipo de elementos, sino solo a esa persona. Entonces, el pensamiento autoritario siempre se nutre de la idea de que el pueblo es el que hace que tú permanezcas en el poder, y por tanto referéndums de mantenimiento de las dictaduras son habituales. ¿Qué ocurre? Que esos referéndums, lógicamente, no son democráticos, porque tú no puedes utilizar una herramienta democrática para justificar el autoritarismo. Es paradójico y es contradictorio. Claro que sí. Desde ese punto de vista, existe una tensión permanente entre democracia y constitucionalismo. La pregunta siempre es: ¿el pueblo puede cambiar las reglas o está sometido a la Constitución? Ese debate, por ejemplo, se ha tenido en muchos lugares. En Colombia se está teniendo ahora mismo. Es decir, por ejemplo, cuando el presidente Petro habla de una asamblea constituyente, ¿tiene que seguir los procedimientos establecidos en la Constitución o puede directamente convocar un referéndum al pueblo y que sea como una séptima papeleta? ¿Está sometido a la Constitución o no? Esa siempre es la pregunta. Es muy extrapolable el caso que está sucediendo ahora en Bolivia, ¿no? Que el presidente Arce ha abierto la posibilidad de un referéndum, precisamente por temas de políticas públicas, prácticamente, ¿no? Pero aquí, nuevamente, me encanta escucharte poder exponer este tipo de fenómenos. Aquí, para ya ir cerrando, creo que lo que vos mencionas sobre la democracia y las constituciones hoy por hoy se está generando ya una crisis casi incontrolable, también por un fenómeno que sé que te encanta hablar de esto, por el populismo, ¿no? Por esta... creo que se ha generado una tensión tremenda en el momento en que la política se vuelve totalmente antagonista, es decir, buenos, malos, blancos, negros, ¿no? Y esta polarización de la política pone también en conflicto, creo, esta situación de constitución y democracia. ¿Cuál es tu perspectiva para vos, querido Rubén, sobre el futuro del constitucionalismo en Latinoamérica? ¿Qué nos espera? Yo sé que es un poco difícil quizás dar un diagnóstico, dada la crisis institucional en Latinoamérica, ya sean gobiernos de izquierda o derecha, estamos viviendo una crisis, creo que demasiado recalcitrante. Pero más allá de esas crisis, o bueno, quizás tomándolas en cuenta, ¿qué perspectivas consideras que existen en el futuro para el constitucionalismo latinoamericano? Bueno, estimado Eddie, yo soy muy optimista. No soy por naturaleza, porque además creo sinceramente que hay que ser optimistas para poder enfrentar los retos, ¿no? Esto lo decía Kahneman, ¿no? Decía: los pesimistas seguramente tienen más razón, pero a los optimistas les va mejor. Sí, y yo, como creo que nos tiene que ir mejor, sí, hay que ser optimista. Y eres budista, de paso, también. Que bueno, eso desde hace muchos años. Sí, sí, sí. Entonces, dentro de esa visión optimista, no voy a negar los grandes retos que tenemos como región. Es decir, América Latina es la región más desigual del mundo. Entonces tenemos un gran problema, que es la construcción de clases medias. La eliminación o la rebaja de la desigualdad, la construcción de estados que sean estados desarrollistas, no estados populistas, es decir, de estados que sean capaces de sembrar, no solo de extraer de la tierra, sino de sembrar. Hemos visto cómo el no sembrar aquello que extraemos nos ha producido catástrofes y sistemas fallidos. Pensemos el problema de Venezuela con el petróleo. ¿Dónde está el petróleo sembrado en Venezuela? No está. Pensemos en países como Bolivia. ¿Qué ha pasado
con años y años obteniendo gas o riquezas de la tierra, ¿dónde están sembradas? ¿Dónde está la industria ecológica? ¿Dónde están los procesos de cambio, de transformación económica? No están. No, Entonces, ¿por qué? Porque los estados se han centrado en ser populistas en el día a día, en la paga, en esa cosa bárbara que es, por ejemplo, subvencionar hidrocarburos. ¿A quién se le ocurre en el siglo XXI una subvención a alguien la necesita gasolina? Claro, eso. Alguien que necesita voto, Claro, definitivamente. porque en Europa no solo no se subvenciona la gasolina, sino que pagamos el doble lo que vale porque hay más de un 50% de impuestos. Claro. Porque tú no puedes estar subvencionando un elemento que ni siquiera produces. Esto implica tener menos hospitales, menos colegios públicos, menos servicios. Sí, sin duda. O no nos damos cuenta que el dinero del Estado es un dinero que si lo gastas en una cosa no lo puedes gastar lo que realmente importa. Claro. Desde ese punto de vista tenemos que avanzar, yo entiendo, acabando con los populismos, acabando con los estados populistas, creando una nueva generación política joven que entienda que lo importante es la democracia. No hay recetas en el mundo, pero hay una que funciona bastante bien, que es que los países más desarrollados del mundo son los países más democráticos. No es ninguna casualidad. Tú vas a buscar qué países son más desarrollados, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá, Suiza, Australia y Suiza, y son aquellos más democráticos, aquellos donde hay votaciones permanentemente, donde el poder público responde a las necesidades de la gente, donde todo se toma por decisión democrática. Entonces, queremos avanzar, tenemos que acabar con el populismo y avanzar hacia la democracia, porque democracia y populismo son contradictorios, claro, no pueden ir de la mano. Desde ese punto de vista, yo creo que nuestro gran reto es reconstruir la forma como nos relacionamos en el marco de los diferentes estados, buscar la manera de acabar con las desigualdades creando una economía ecológica fuerte que dé capacidad a la gente más joven de poder emanciparse, montar su vida y ir rompiendo poco a poco con las fronteras. Recuerda los problemas que hemos tenido en América Latina para poder integrarnos. Ha sido muy difícil, sí, imposible la integración por culpa de la frontera. Hay que acabar con las fronteras. Este nacionalismo recalcitrante también. Efectivamente, hay que acabar con el concepto Estado-Nación. Hay que buscar nuevas formas de explicación. Por ejemplo, esa idea de plurinacionalidad que la Constitución boliviana de 2009 planteó de manera tan clara, ¿no? Entender que somos diversos, entender que somos distintos y que nuestra riqueza está en esa pluralidad. ¿Y eso significa romper fronteras? Claro. ¿Qué sentido tiene que el lago Titicaca esté dividido por una frontera entre Perú y Bolivia? ¿Qué sentido tiene que la Amazonía esté dividida en 8 fronteras? Cuando la Amazonía, como conoces muy bien, es un bioma único con corrientes culturales propias, económicas propias, sociales propias. Claro. Entonces, si somos capaces de acabar con el Estado-Nación, o por lo menos debilitar el Estado-Nación, diluyendo fronteras, integrándonos más, y somos capaces de ir buscando formas alternativas para que la desigualdad disminuya con más democracia, nos va a ir muy bien. Me haces acuerdo a una cosa, no sé si conociste a Javier Albó, claro, él fue mi docente en una maestría, y sobre lo que mencionas, él decía en clase, ¿no? Las piedras no tienen un color diferente al otro lado del río, ¿no? O sea, la naturaleza no observa esas diferencias, ¿no? Y precisamente creo que rescato lo que dices. Voy a ir cerrando entonces primero quiero que sepas que estoy súper agradecido, estoy bastante agradecido por tu presencia. Te voy a hacer 3 preguntas que van a descontraer un poco la conversación acá, y son recomendaciones tuyas. Un libro, una película y un músico o artista para escuchar. Bueno, la verdad es que no son recomendaciones tan fáciles porque libros es difícil. Me encantaría, y son libros que yo sabes que soy un lector compulsivo. Claro que sí. Entonces recomendar un solo libro. Alguien quiera, por ejemplo, entender un poquito mejor esta cuestión entre democracia y constitución. ¿Qué libros recomendarías?
Pues justamente entre democracia y constitución recomendaría un libro de una profesora italiana que se llama Violeta Pazzè, que se llama la democracia como problema, donde va repasando cada una de las problemáticas de la gente excluida de la democracia históricamente. Y entonces es un libro muy interesante publicado en Martial Pons que lo recomiendo vivamente. Excelente. Ahora, una película. Una película, no hay ninguna duda. Si me dices que elija una película, voy a elegir una película española, pero latinoamericana. Es También la lluvia, de una directora española que se decía Boyaín, que retrata muy bien la guerra del agua en Cochabamba, sí. Cómo ocurrió, y lo hace desde la perspectiva de la presencia de unos españoles que están rodando la historia de Cristóbal Colón en Bolivia porque les sale más barata que rodarla en el Caribe. Excelente. Y ahora, un músico, una banda, un artista que recomiendes. Bueno, a mí me gusta mucho la música brasileña, creo que lo sabes. Entonces, realmente creo que cualquier autor o autora brasileña Caetano de Veloso, música, por ejemplo, Caetano Veloso, bueno, tú lo has dicho, creo que son palabras mayores. Excelente. Bueno, voy a cerrar este espacio, primero agradeciéndote nuevamente por la presencia y muchísimas gracias a todo el equipo que está aquí detrás por este primer episodio. Querido Rubén, un placer tenerte. Un gusto, un gusto.